Gracias doy a Dios por la oportunidad de grabar este nuevo tema. Hemos estado analizando o hablando en los temas anteriores acerca de distintos aspectos sobre la resurrección. Hoy vamos a presentar un tema que también tiene que ver con la resurrección, pero es un tema un poco distinto porque lo que quiero presentar es lo siguiente. Sabemos que la Biblia habla acerca de la resurrección y también la Biblia menciona distintas personas que fueron resucitadas y habla de la resurrección de Jesús. Hay un tema sobre la segunda resurrección que vamos a estudiar más adelante, pero en este momento, acerca de la resurrección, eh, quiero analizar lo siguiente. ¿En qué momento de la vida del ser humano hay posibilidad de que una persona que haya muerto pueda resucitar? No me estoy refiriendo ahora a las cualidades de aceptar a Jesús como Salvador o no aceptarlo por la primera o la segunda resurrección. Estoy refiriéndome a qué etapa de la vida del ser humano hay posibilidad que exista la resurrección. Aclarando un poco más este tema, una persona, ¿qué edad tiene que tener para que pueda ser considerada con posibilidad a resucitar? ¿Desde que la persona nace o cuando una persona aún no ha nacido y muere antes de nacer? ¿Tiene alguna posibilidad esa persona de resucitar? Antes de continuar haciéndonos preguntas y haciendo análisis, yo quiero decir lo siguiente. El único que sabe quién es el que es digno para resucitar o quién es el que va a resucitar, que significa lo mismo que quién es el que va a vivir con Dios en su reino eterno, eso es Dios quien lo sabe. Nosotros sabemos que van a haber resurrecciones porque la palabra de Dios lo dice, pero quiénes van a estar allí solamente lo sabe Dios. Pero mi enfoque va en que si es posible que una persona que aún no haya nacido y que haya muerto en el seno de su madre, tiene alguna posibilidad de resurrección. Sé que la mayor parte, iba a decir, pero no sé cuántas personas en realidad tienen la opinión de que un niño que aún no haya nacido no puede resucitar porque sencillamente no ha nacido. Tampoco sé cuántas personas creen que un niño que no haya nacido y que haya muerto tiene posibilidad de resucitar. En el análisis que yo quiero hacer, voy a decirles, y se los voy a decir ya, mi opinión, pero mi opinión puede que no sea la correcta, o puede que sea no la que usted que está escuchando este tema cree. Lo único que quiero es llamar la atención a lo que la Biblia dice. Y de acuerdo con lo que la Biblia dice, tomar nosotros una decisión. Bueno, antes de comenzar, ya estoy comenzando desde luego, pero antes de continuar, eh,
quiero ver esto. Si yo mismo estoy diciendo que es una creencia que yo tengo o que yo creo que hay una posibilidad de resurrección para personas que no hayan nacido y no lo puedo dar como una cosa ya hecha, que cada cual debe tomar su decisión, desde luego, después de analizar lo que la Biblia dice, ¿qué valor tiene entonces que yo hable de este tema? Creo que el valor que tiene este tema es que en el mundo existen muchas personas y muchos hijos fieles de Dios que han perdido algún hijo que haya muerto antes de nacer. Y es posible que analizando lo que la Biblia dice, pueda haber una esperanza, una posibilidad de que padres que han perdido sus hijos en esas circunstancias los puedan recuperar el día que Jesús venga a la tierra. Como eso es una cosa que es Dios quien lo determina, nosotros no podemos, por lo menos yo, aunque creo que es posible, no puedo asegurarlo. El que diga que no es posible tampoco puede asegurarlo. Por lo tanto, vamos a ver lo que la Biblia dice con respecto a este tema. También con respecto a este tema, además de ver lo que la Biblia dice, vamos eh, a presentarles una declaración que Elena White declaró acerca de este tema. La traigo porque es casi igual que lo que la Biblia dice, pero la traigo además como un reconocimiento que lo que ella dice tiene que ver o está de acuerdo o en armonía con lo que la Biblia dice. Pero la base con que sustento mi creencia no es por lo que Elena White dice, sino por lo que la Biblia dice, porque ella misma lo que escribe tiene que estar de acuerdo con lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la palabra de Dios y la que hay que usar para establecer cualquier doctrina, cualquier creencia que vayamos a tener. Así que vamos a leer ahora en Salmo 139 y vamos a leer a partir del versículo 13. Aquí dice, porque tú formaste mis entrañas, me cubriste desde antes de nacer. Te alabo, porque de modo formidable y maravilloso fui hecho. Maravillosas son tus obras, lo sé muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y tejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Esta declaración bíblica dice que Dios vio nuestro embrión, que todo nuestro ser, el ser del ser humano, cuando está en la etapa de embrión, desde que se concibe, fue visto por Dios y aun cuando no existía ninguno de sus hijos, de sus días, todo ya estaba escrito en el libro de Dios. O sea, que en el libro de Dios, Dios escribe no después que la persona nace, sino antes de nacer. También hay una declaración con respecto a una persona que aún no ha nacido que yo quiero compartir con ustedes. Está en el Salmo 27 y versículo 10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recibirá. Aquí no habla de la etapa en que se nace, pero aquí se habla que puede llegar un momento
en que el padre y la madre se olviden de un niño, de un hijo, pero Dios no lo va a olvidar. ¿A partir de cuánto? Desgraciadamente, en el tiempo en que nosotros vivimos, hay una práctica que creo que mucho tiempo hace que el ser humano practica esto, pero que hoy en día ya está aprobado hasta por leyes de las naciones, y es que la madre mate al hijo que tiene en su vientre. Tiene que ver esto también con que el padre y la madre se olviden, pero es un crimen que las madres y los padres también consientan, pero las madres maten el fruto de sus entrañas. Es tan abominable esto que para una mujer es eh, algo terrible que llegue a la condición de matar a su propio hijo. No se, no, no se quitan el placer o lo que sienten en las relaciones sexuales, pero prefieren tener la relación sexual y matar al hijo que concibe, prefiere matar al hijo que concibe que evitar la relación sexual. Aunque, bueno, esto es un tema muy amplio, pero un hijo, la vida comienza desde que la persona, desde que es concebida, porque el esperma entró al óvulo. Y 19 días después de esto, ya el corazón comienza a latir. Es un crimen lo que se hace con el aborto. Pero no es el tema del aborto lo que estamos tratando, es otro tema. Dice eh, la Biblia también en el Salmo 71 y en el versículo 6, dice, por ti he sido sustentado desde antes de nacer, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacaste, a ti siempre te alabaré. Así que vemos también aquí el cuidado de Dios de un niño desde que está en el útero materno, cómo Dios cuida a sus hijos aquí. Voy a compartir con ustedes ahora la declaración de Elena White sobre este tema. Está en el libro Ministerio de Curación, en la página 323 y párrafo 1. Dice, nuestra sustancia no le era oculto cuando fuimos hechos en el misterio. Tus ojos vieron nuestra sustancia, por imperfecta que fuera, y en su libro todos nuestros miembros estaban anotados, aun cuando ninguno de ellos existía todavía. En la Biblia dice anotados los días de la persona. Aquí dice los miembros. La situación es que cuando el óvulo es fecundado por el esperma y los cromosomas se unen para formar un XX, una mujer o un XY, un hombre, y se da la información genética, desde ese momento ya todo lo que tiene que ver con esa persona ya existe. Ya lo que necesita es tiempo y ambiente para poder llegar a la existencia. Y eso lo cuida Dios desde que la persona es concebida. Bueno, hay una cosa más que quiero añadir. Cuando el profeta Jeremías comienza a escribir su libro, tiene esta declaración. Está en Jeremías capítulo 1
versículos 4 y 5. Dice, entonces el Eterno me dijo, Jeremías dice que Jehová, Dios, el Eterno, le dijo, antes de formarte en el seno de, antes de formarte en el seno te conocí, y antes que nacieras te aparté y te distinguí por profeta de las naciones. La declaración aquí que hace el profeta Jeremías es que antes de nacer ya Dios lo conoció y ya Dios tenía para él una obra que hacer. Y la pregunta ahora es esta, ¿es solamente con Jeremías o Dios hace esto con sus hijos? Pero lo cierto es lo siguiente, lo cierto es que Dios tiene que ver con la persona desde que la persona es concebida. Y en el útero materno existe una persona tan real como la que existe después de nacer. Lo único que todavía no ha nacido. Quiero volver otra vez a esta situación de los padres que se olvidan de sus hijos. Y quiero compartir con ustedes esta declaración que está en Isaías capítulo 49 y versículo 15. Dice aquí, ¿puede una madre olvidarse o olvidar a su niño de pecho para no acordarse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. Vuelve a señalar eso, que puede una madre, que es el amor más grande que existe en la tierra después de Dios, una madre con su hijo, puede una madre olvidarse de su hijo, aunque eso suceda, dice Dios, yo no te olvidaré, yo no te dejaré. En un tiempo como este en que desgraciadamente hay tantos millones de seres humanos que mueren matados por sus propias madres, veo un cumplimiento exacto de esta declaración bíblica, pero dice Dios, yo no te olvidaré, yo no te dejaré. Analizando estos textos bíblicos que hemos leído, sé que hay otros más, pero estos que hemos leído, entonces yo pienso, si Dios tiene cuidado de un niño desde que se forma, puede ser impedimento para un ser humano que pueda estar en el reino de Dios, que por no haber nacido no pueda resucitar de entre los muertos, o está dentro de la potestad de Dios poderle dar vida a ese ser que ya tuvo vida, es un ser humano que fue formado. Aunque no puedo establecer un dogma, una cosa exacta, así es, yo me inclino por creer que en el amor de Dios, Él sabe qué ser humano debe o no debe estar en su reino eterno. ¿Qué ser humano que haya vivido en esta tierra? Se puede alegar y decir, ¿qué ha hecho un niño que no ha nacido para que pueda ser considerado como alguien que pueda resucitar? También se puede pensar, si no ha hecho nada de bien, tampoco ha hecho nada de mal. ¿Pueden los padres, hijos de Dios, que han perdido sus hijos, confiar en el amor de Dios y en que Dios le devolverá a su hijo? Yo creo que sí. Estas palabras no se reafirman por lo que yo creo, sino por lo que la Biblia dice. Usted analice, pero mi deseo es, otra vez repito, que pueda haber esperanza por quienes hayan perdido sus hijos y que puedan volverlos a recibir cuando Cristo venga. Hasta aquí llego con mi tema. Deseo que Dios añada su bendición a lo que hemos dicho y pueda hacer de bien. Nos vemos en nuestro próximo tema.